información, nos vamos a meter en nuestra columna de política local junto a Alexis Grierson. Así que le doy la bienvenida. Muy buenos días, Ale. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien por ahí? Bien, todo bien por acá. Te saludamos ahí el estudio. Arrancando la semana, nuevamente lunes, y ya estamos medios fin de año, estas sensaciones y vibras. Sí, basta este año. Convengamos que el 3 de enero va a seguir pasando lo mismo que el 15 de Sí. diciembre, pero ya es como que cambias de aire, por algo mínimo, no pido mucho. Sí, por lo menos cambia el numerito, no sé, viste, empiezan a pasar otras cosas. Sí. Pero bueno, como vos decías, pasa lo mismo el 15 de diciembre que el 3 de enero, pero vienen pasando algunas reconfiguraciones en lo que es el HSD. Sabemos que hace poquito ya asumieron los nuevos concejales, así que vamos a ir comentando un poquito de lo que está pasando. Me parece que se ha cortado la llamada. Y entonces ahí le vamos a decir a ver si podemos volver a reconectarnos con Ale, pero como le estaba comentando recién, hay muchísimos movimientos en lo que respecta el HCD, así que le queríamos preguntar un poquito acerca de eso, ¿no? ¿Cómo vienen quedando estas nuevas reconfiguraciones con los nuevos concejales que asumieron y demás? Así que ya estamos de nuevo con él. A ver si me escucha ahora, Ale. Acá estoy. Bien, perfecto. En un momento me quedo hablando sola, digo, ¿qué, Sí, qué pasó? perdón. Yo No no pasa, fui, pero bueno, te dejé hablando solo. no, pero no pasa nada. Como te estaba comentando recién y a la audiencia también, que había ciertas reconfiguraciones, lo que respecta al HCD, con con los nuevos concejales que ya asumieron. Sí, a ver, más allá de la asunción de concejales de hace ya bastantes días, de hecho todos los concejales están en nueva función, Sí. hubo ya sesión en el medio, hubo una de las primeras extraordinarias con preparatoria por los fondos de la lucha contra la tucura, que son campañas que duran, que ya de hecho ya se están realizando. Lo Ujú. que se hace es garantizar los fondos mediante la modificación de la ordenanza fiscal impositiva, por lo que requiere sesión preparatoria. Eso no había grandes inconvenientes, pero un poco sobre la hora aparecieron dos grandes novedades Ujú. que llamaron la atención, que en realidad son tres, porque una se conoció en plena sesión. La primera tiene que ver con un pedido de licencia del intendente Westner, que se va a tomar entiendo, vacaciones, del Ujú. 5 al 18 de enero, será reemplazado por el primer concejal de la lista ganadora, justamente la de Westner, en 2023, que es Federico Aguilera, que también se tomó licencia Ujú. en el Consejo Deliberante. Eso llamó la atención, pero entra dentro de lo esperable en torno a que el intendente merece vacaciones, ¿no? Cada tanto. Ujú. Sí. Y ese es el pedido. Lo segundo que llamó la atención es que se confirmó en plena sesión que la jefa de gabinete, Mercedes Landívar, va a brindar su informe de gestión el próximo 23 de diciembre. ¿Por qué llama la atención? Porque se prevé, no significa que vaya a suceder, que ese mismo día la jefa de gabinete, ese mismo día se trate el presupuesto, ¿sí? Ajá, sí. ¿Por qué llama la atención? Porque por lo general, o el espíritu de la ordenanza que obliga a la jefa de gabinete a dar su informe de gestión, tiene dos momentos. Uno en el marco de la rendición de cuentas y otro en el marco de la discusión del presupuesto, ¿no? Ujú. Uno entiende que si brinda el informe de gestión el mismo día del tratamiento del presupuesto, no hace al caso, digamos, no cambia ya una definición, sino que simplemente se da el informe de gestión por ordenanza. Y la tercera cosa que llamó la atención, y que realmente llamó la atención, Sí. es el pedido de actualización de mayores contribuyentes. Bien, los mayores contribuyentes por ley orgánica de las municipalidades se actualizan en el mes de marzo, abril, mayo a lo sumo. ¿Sí? ¿Qué son los mayores contribuyentes? Son vecinos, ¿sí? Que ocupan un lugar representativo de cada concejal, es decir, hay la misma cantidad de mayores contribuyentes que concejales, dependiendo de la distribución política del Consejo Deliberante. ¿Qué pasa?
los concejales o la nueva distribución del Consejo Deliberante asumió hace 10 días más o menos, y la configuración de mayores contribuyentes se actualiza en mayo. Por consiguiente, dicha configuración es la que estaba previo a la asunción de los nuevos concejales. Esto traducido es medio un intríngulis, pero traducido lo que significa es que el oficialismo no tiene la mayoría de mayores contribuyentes, por consiguiente no tiene mayoría automática, como sí lo tiene con el cuerpo a partir de 10 de diciembre. ¿Qué hizo el oficialismo? En una decisión, la verdad que inédita, actualizó el listado o la distribución de los mayores contribuyentes en base a la actual conformación del Consejo Deliberante. ¿Esto está permitido? Sí, está permitido. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, eso es lo novedoso. En realidad no sumaron mayores contribuyentes nuevos, sino que reconfiguraron con suplentes. Es decir, si había, vamos a poner un ejemplo, 7 concejales de Fuerza Patria, le correspondían 7 mayores contribuyentes. Ahora hay 10 concejales de Fuerza Patria y sumaron 3 suplentes de los mayores contribuyentes de Fuerza Patria para llegar a ese número. ¿Bien? Ah, bien. Los que son titulares, algunos pasaron a otros bloques, sobre todo en la oposición. Y también sucede lo mismo con la Libertad Avanza, que al sumar concejales, suma mayores contribuyentes suplentes, ¿sí?, para lograr el número deseado. Hubo polémica y mucha, porque uno entiende que los mayores contribuyentes están para lo que son las modificaciones de la ordenanza fiscal e impositiva. Claro. Y hay en la ordenanza fiscal e impositiva las tasas. Las tasas, los tributos, todo lo que, las alícuotas que el municipio percibe, y están legisladas claramente por una ordenanza que los concejales habilitan a tratar o no, y después ratifican los mayores contribuyentes. Bueno, esa es la novela. El radicalismo salió con durísimos conceptos a deslizar que antes de fin de año podría haber un aumento de tasas o un aumento en los tributos o una reconfiguración de tributos. Esto, insistimos, es una versión, y la versión la arroja el radicalismo. Y es cierto que a favor del radicalismo es muy llamativo el cambio en diciembre. ¿Por qué vas a cambiar en diciembre una configuración que en líneas generales no deberías tener inconvenientes por lo menos hasta marzo, abril? Claro, sí. Y a eso hay que sumarle que la campaña contra la tucura es un proyecto que por lo general suele salir por unanimidad, porque es una campaña que además después se rinde, y son los productores rurales quienes rinden la campaña. Y dicen, bueno, de todos estos fondos que se nos otorgaron, que además se cobran, es una contraprestación, se gastó esto, esto y esto y esto, y se hizo esto, esto, esto. Entonces ahora el otro año es, bueno, por inflación se actualiza un cierto porcentaje y después, bueno, se vuelve a rendir, digamos. Entonces llama la atención, porque por lo general ese proyecto sale por unanimidad, y en este caso, bueno, no se sabría para qué otra cosa. De todas maneras, es una versión, es una teoría que tiene bastante fuerza, pero que no deja de ser una teoría del fin. Bien. Todo eso pasa en el Consejo. Veremos qué pasa el 23 de diciembre. El 23 de diciembre es como el día de en el Consejo Deliberante, donde estará el informe de la jefa de gabinete Mercedes Landívar, se tratará presupuesto, y estarán los mayores contribuyentes de la campaña contra la tucura. Veremos si hay alguna novedad de último momento ese mismo día. Otro tema que es a favor de una posible actualización de las tasas o lo que fuere, es que el municipio no está en una buena situación económica y donde además ha caído bastante la recaudación. Entonces, y de fondo, y esto también es vale decirlo, hay una discusión interna muy fuerte de reconfigurar y explicar para qué siguen las tasas, ¿no? Cuando uno dice tasa de servicios urbanos, por lo general se entiende que es el famoso recolección, barrido y limpieza, cuando hay mucho más, ¿no? Tiene que ver con los espacios públicos, el mantenimiento de los espacios públicos, los espacios verdes que tanto se aprovechan, bueno, ciertas tareas de mantenimiento, los eventos culturales, por ejemplo, que también forman parte digamos, de la vida social de los vecinos. Bueno, es una tasa que no es solamente alumbrado, barrido y limpieza, sino que es mucho más,
y que tiene muchas cuestiones de fondo. Pero bueno, veremos cómo continúa esta historia. Por lo pronto, el 23 de diciembre será el día clave en el Consejo Deliberante, que, si no me falla la memoria, o por lo menos los números, va a ser en una semana, más o menos. Sí, Un poquito sí, más de una semana, 8 días, vamos a ver qué para lo del Consejo Deliberante. Y bien. tengo algo más chiquito que tiene que ver con la famosa interna de la Libertad Avanza. Cuando todos creíamos que iba a haber movimientos más profundos en las coordinaciones libertarias, finalmente en una reunión el pasado viernes, encabezada por Pablo Di Salvo, que es el nuevo coordinador seccional de la séptima sección, que es un dirigente oriundo de Azul, reunió a todos los coordinadores locales y allí ratificó a Celeste Aruset como coordinadora local de la Libertad Avanza aquí en Olavarría. No solo eso, sino que además validó la decisión de Guillermo Lascano de tomarse licencia de PAMI para ir al Consejo Deliberante, sobre todo porque entendió el fondo de la cuestión, de esto de reorganizar el bloque y demás, y validó que siga dentro, o con las dos funciones, digamos, Claro. por lo menos hasta marzo. Hoy a la mañana Guillermo Lascano volvió a hablar sobre el tema y volvió a insistir en que este regreso del Consejo Deliberante será hasta marzo. Veremos cómo continúa esta historia. Otra cosa bastante interesante es que hubo un cambio importante en lo que es la gestión de la juventud de la Libertad Avanza. En Olavarría fue designado Blas Zarreta como coordinador y eso implicaba el corrimiento de Lucas Pitale, ¿no? Este joven que había sido bastante polémico con Sebastián Pareja. Bueno, en las últimas horas Pitale no desmintió la información, pero sí dijo que él ya se había ido de la juventud de la Libertad Avanza en septiembre y que él ahora es coordinador seccional de las Fuerzas del Cielo. ¿Qué significa esto? Que hay como una especie de yo no he perdido poder, Claro. sino que simplemente se trasladó a otro lugar y que, de hecho, habló muy bien del joven Chazarreta, que también se reunió con Celeste Aruset y Guillermo Lascano, y que un poco en su función y sus objetivos se acercó a todas las patas libertarias que tiene este espacio en Olavarría y en todos lados, pero bueno, vamos a hablar particularmente de Olavarría. Se juntó con Diana Musa de la Púrpura, tuvo un acercamiento a los jóvenes del POT referenciados en Andrea Coronel, se reunió con Andrea Coronel, se reunió con los concejales de Por Más Libertad. Bueno, hay como una especie de acercamiento general de la dirigencia vía la juventud, pero no deja de ser interesante ver cómo las Fuerzas del Cielo empiezan a emanciparse de la gestión de poder de la Libertad Avanza y construyen su propio poder, ¿no? Pitale diciendo, bueno, yo no soy el coordinador de juventud de Olavarría de la Libertad Avanza, pero sí soy el seccional de las Fuerzas del Cielo. Claro. En paralelo hubo un fuerte acercamiento tanto de Lascano como de Aruset nuevamente a Sebastián Pareja después de duras críticas por su gestión como coordinador provincial y su armado estructural bonaerense, incluso con alguna intención de ser candidato a gobernador. Hubo un nuevo acercamiento y me parece que eso ha sido clave para entender por qué hay una continuidad en la coordinación local, decisión que generó muchísimo malestar y que obviamente habrá que ver cómo continúa, porque eso puede terminar partido en muchos pedazos. Se conoció incluso hoy en la mañana que Lascano ya empezó a tener acercamientos o a intentar acercamientos con dirigentes, por ejemplo, de Por Más Libertad, con dirigentes vinculados al burrichismo. Lo que él mismo dijo hoy en la mañana es que todavía no tuvo respuesta, pero los mensajes fueron enviados en la intención de buscar acercarse nuevamente a esos espacios y tratar de generar unidad en la diversidad. Y una cosita más que me parece re interesante es que las Fuerzas del Cielo, que un poco, a ver, ahora ya no lo dicen abiertamente, pero Lascano y Aruset bastante se referenciaron en dicho espacio, lo que están tratando de plantear ahora es, bueno, nosotros no estamos referenciados en ningún dirigente que tenga alguna aspiración, ¿no? Como tirándole el fardo a Sebastián Pareja, que, como les decía recién, que es el gobernador.
sino que nosotros lo único que queremos es militar a Javier Milei. Es interesante porque es una razón muy válida y que un poco expone a que hay otros dirigentes que están trabajando dentro del espacio libertario, pero que tienen aspiraciones más personales, ¿no? Mm. Es como llevar el personalismo al extremo Sí, sí. y que digamos, el dirigente que une y que no hay diferencia sobre su rol y su liderazgo es Javier Milei. Entonces, en ese sentido hay como una especie de coartada política, incluso ideológica, porque hay gente que lo piensa, Mm. donde se terminan uniendo todos en, bueno, es Milei, no es Pareja, no es Agustín Romo, no es Nahuel Sotelo, no es Victoria Villarruel, es Milei. Entonces, esa me parece que es la forma donde empiezan a acercarse todas las partes de la Libertad Avanza, que tienen internas feroces y muy duras, pero que de a poco van encontrándole la vuelta para cerrar este acercamiento. Bien, perfecto. No, te iba a consultar de que, claro, se pasa para el martes 23 lo de esta sesión, porque el 25 es Navidad, el jueves, que es por lo Sí, habitual. sí. Además, a ver, es el 23 y el 24 Nochebuena. Tal cual. Eh, Ahí ya medio nomás. como que de mínima hay que vestirse como para recibir a Papá Noel y demás. Así que, sí, por lo general esto suele ser entre garrapiñadas y pan dulces. Sí, De hecho, si el año se cierra el 23 de diciembre, a mí mi forma de ver es bastante positivo, mm, porque de mínima no es entre fiestas, que claro. es lo que por lo general suele pasar. Así que si cerramos el 23 va a ser largo, porque Mm, una sesión de presupuesto es muy larga. Un informe, el último informe de gestión de Mercedes Landívar duró casi 7 horas, mm, así que puede ser una de las sesiones más largas, no solo del año, sino de los últimos años. Pero bueno, veremos cómo se llega a ese sí, momento, veremos cómo, por ahí se decide desdoblar la sesión. Bueno, pueden claro. pasar muchas cosas, pero sí, para que el oyente se quede tranquilo, esto suele ser siempre entre gallos y medianoche del año directamente, porque se suele tratar, incluso ha habido sesiones el 31 de diciembre, Mm, en otras ocasiones en plena vísperas de Año Nuevo. Por eso digo, cerrar el 23 me parece que es bastante bien. bueno. Sí parece intenso, y veremos cómo se resuelve todo eso. Bien, perfecto, Ale. Muchísimas gracias por toda la información el día de hoy. También te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Dale, nos vemos, nos hablamos la semana que viene. Dale, Adiós. nos estamos hablando que bueno, veremos si llegamos ahí a ver qué pasa el próximo 23 y si no, bueno, serán felices fiestas también. Sí, felices fiestas, si no, brindaremos con sidra y en el Consejo Liberante, en la radio, en todos lados. Bueno, Ale, muchísimas gracias. Dale, chao. Bien, estábamos dialogando en este momento con Alexis Grierson acerca de su columna de política local, un poco este reacomodamiento que para mí fue sorpresivo este 23 de diciembre, pero él dice incluso el 31 ya había pasado antes, así que no es tan malo. Este va a ser como uno de los días más intensos que se viene próximamente en lo que es el HCD, porque se va a tratar el presupuesto 2026, como bien decía, también con los mayores contribuyentes, que es medio un caos. Ahí Ale un poco lo bajó a tierra todo lo que esto significa, pero es difícil poder seguirlo un poco al ritmo si no estamos bien aceitados en este tema, pero veremos qué pasa en los próximos días en respecto de la política local. En este momento